que nos siguen, noticias de lugares muy lejanos donde me dicen, hermano, estamos siendo bendecidos. Mire, estos días, allá en un estado del norte de Estados Unidos, una hermana que habla castellano se comunicó conmigo y dice, hermano, acá hay hermanos que no hablan el castellano, pero escuchan sus predicaciones, las traducen, dice la internet, ¿no? El Google, aunque no es muy buen traductor, dice, pero han comprendido y han sido bendecidos por esa palabra, ¿no? A pesar de las diferencias de idioma. Hay gente que no intérprete en las redes y escucha el culto en su idioma, ¿no? Así que mire qué bendición en la distancia donde llega la palabra del Señor. Me escribía otro hermano, hijo de un querido siervo del Señor, años que el Señor llevó y quedaron sus hijos ya grandes, mayores. Estoy hablando de hombres y mujeres de más de 70 años, ¿no? Esos son los hijos, y criados en el Evangelio. Y me decía, pastor, siempre escuchamos los mensajes, los estudios, y somos muy bendecidos, ¿no? Entonces, me sigue asombrando el alcance, a dónde llegamos, la distancia muchas veces, que con estos medios, con esta tecnología, podemos entrar en una casa, en un auto, en una oficina, en una fábrica, en un lugar a donde alguien está haciendo una guardia, ¿no? Ahí se puede llegar. Yo siempre le digo a los hermanos que hacen radio que no entretengan a los creyentes, ¿no? Con un programa. No sé, los hermanos, no, pero creo que ellos saben ya, ¿no? No estuve supervisando el programa que hacen, pero siempre les recomiendo no hacer un programa para entretener creyentes, sino enfocarse en la persona inconversa. A veces un obrero que está de guardia en una gomería, en una parada de taxi, un enfermero en una clínica. A veces puede haber un doctor escuchando, puede haber, ¿no es cierto?, gente de estudios preparada que está escuchando la radio, que va manejando el vehículo y va escuchando la radio. Y el programa cristiano tiene que enfocarse en esa gente, para entretener a los creyentes que hagan allí en su iglesia alguna actividad especial, ¿no? Y se entretengan. Pero hay que usar los medios para llegar con el mensaje de la palabra a donde verdaderamente está la necesidad y donde le van a apreciar el mensaje. Porque el creyente está aburrido de escuchar predicaciones. Y muchas veces, otra vez, no, lo mismo. Pero la persona que no tiene a Dios, tiene hambre y sed de las cosas de Dios. Por eso le digo, los hermanos que predican en la calle, la mejor plataforma, el mejor púlpito que tiene el cristiano es la calle. Amén. Acá es un dolor de cabeza, pararse acá atrás. Los hermanos conocen la Biblia, los hermanos están aburridos ya de escuchar tantas veces diferentes mensajes. Pero allá afuera, usted va a tener un auditorio importantísimo, ¿no? Sí, que con interés, que van a apreciar cada palabra que usted diga, porque hay hambre. Y los creyentes no, los creyentes estamos a veces obesos espirituales. Más cuando no hacemos ejercicio. Creyente que no hace ejercicio, el que no predica, el que no testifica, que no hace nada para Dios, es gordo espiritual. Tiene acumulada la grasa. Porque come y no gasta energía. Entonces, bienvenido a aquel que hace ejercicio. Que come, pero trabaja. Comparte, predica, testifica, trae alma para la iglesia. Este es el que está en forma. Este tiene músculos espirituales. Gloria a Dios. Pero el que no hace nada, gordo.
no gasta la energía. Entonces cuando está gordo y no, ya no come cualquier cosa, elige la comida, no le gusta, hace diferencia, aparta. Vio los chicos cuando tienen abundancia, ¿no? Usted le hace un guiso y separa el zapallo, separa la zanahoria, no quiere verdura. ¿Y por qué está bien gordito y bien cuidado, no? Usted agarra un chico de Misiones, de esos que viven en los ranchitos, en el monte, y se va a comer hasta los huesos, y no va a mirar lo que le mete en la cuchara, porque tiene hambre, porque son chicos que comen salteado, no comen todos los días. Cuando usted le pone algo adelante, lo devoran. Pero el que está harto, el que está lleno, selecciona. No me gusta, ¿no? Y la mamá a veces le consienten porque le termina haciendo una hamburguesa, una salchichita, porque no quiere comer el guiso, no quiere comer el locro, no quiere comer el fideo, la sopa. Entonces le consiente y le hace lo que le gusta, ¿no? Y puede hacerlo porque hay, abunda. Cuando no hay, no, usted come lo que le ponen delante, porque tiene hambre. Nosotros cuando nos criamos que éramos chicos, mamá hacía un revuelto allá con mondongo, con cualquier otra cosa, con hígado, y lo tragábamos porque había hambre, ¿no? Ahora cuando no hay hambre, seleccionamos, y esto nos pasa en lo espiritual, ¿no? Por eso digo, la mejor plataforma está fuera de las paredes de la iglesia. Allí donde, si usted quiere desarrollar un ministerio, empiece ahí. Váyase a la calle con los hermanos que salen, y ahí usted va a desarrollar su ministerio, va a desarrollar músculos espirituales. Que Dios le bendiga. Quiero leerle un texto en el libro de los Hechos, capítulo 2, el verso 37 en adelante. Dice: oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Estaba predicando Pedro, uno de los primeros mensajes al aire libre, no era dentro de las paredes de la iglesia. Y la gente que escuchó, dice, fueron compungidos de corazón. Había una obra del Espíritu Santo de convicción, y esa convicción les llevó a preguntar para los predicadores: varones hermanos, ¿qué haremos? Yo quiero hablar sobre esto, sobre esta pregunta. ¿Qué debo hacer? Una pregunta que a veces me suena tan maravillosa cuando algún hermano que se agrega con nosotros me dice: hermano, ¿qué tengo que hacer? Hace poco, hablando con algunos hermanos nuevos que se están agregando, uno de ellos me decía: ¿qué tengo que hacer? Y esto es una maravilla, esto es algo que no es habitual escuchar. No, porque a veces tenemos nuestra idea, tenemos nuestro concepto, ¿no? Y venimos a una formación mental, y entonces no nos interesa adaptarnos, no nos interesa entrar. No, ya estamos con un concepto, con una idea, más en las cosas espirituales. Pero cuando alguien viene, y no estoy hablando de tiempo, porque usted dice, bueno, por ahí es nuevito, por ahí recién se convirtió. No. He visto gente con muchos años decir: pastor, ¿qué tengo que hacer? Y esto nos da unas posibilidades maravillosas de compartir, de pasarle, ¿no es cierto?, un montón de información, que no todos tienen esta actitud, ¿no? Como esta gente. Eran gente religiosa, era gente que conocía por lo menos la sinagoga judía, conocían la ley, era un pueblo muy religioso, el pueblo de Israel.
Entonces acá estamos hablando de gente religiosa, no gente idólatra, incrédula, atea, gente religiosa, pero ellos entendieron que tenían que dar un vuelco, que no habían encontrado la verdad en la religión hebrea. Ahora estaban escuchando en el mensaje del Evangelio, estaban escuchando el plan de Dios. Entonces ellos se disponen preguntándole a los predicadores, ¿qué haremos? ¿No? Esto lo voy a encontrar varias veces en la Biblia y ya se lo voy a compartir, ¿no? ¿Y sabe qué le dice Pedro? Dice, bueno, había algo que hacer. No, porque también hay una doctrina por allí circulando en el universo evangélico que dice, no es por obra, no podemos hacer nada, esto es por gracia. Esto depende de Dios, no depende del hombre. El hombre no puede hacer nada. Cuando hablamos de hacer, ¿no es cierto? Hay como una oposición en el pensamiento evangélico. No es por obra. Nadie puede hacer nada. Esta es gracia de Dios. La salvación es de Dios. No hay nada que podamos agregar a la salvación. Pero no. Estos textos que yo les voy a compartir esta noche nos hablan de que hay algo que el hombre puede hacer. Hay algo que el hombre debe de hacer. Acá era gente que se iba a convertir, no eran convertidos, pero preguntan, ¿qué haremos? ¿Y qué le dice Pedro? Arrepiéntanse. Hay algo que podían hacer. Para empezar tenían que arrepentirse. ¿No? Reconocer que eran pecadores, reconocer que estaban lejos de Dios y dar un vuelco, porque arrepentirse es dar la vuelta. Arrepentirse es cambiar la manera de vivir, de pensar. Entonces le dice, hay algo que pueden hacer. Claro, yo sé que la salvación no es por obra, sino es por fe. Pero hay algo que el hombre debe de hacer si el hombre no se arrepiente. Si el hombre no se reconoce perdido, no se reconoce pecador, no puede ser salvo, no hay manera. Debe hacer su parte y Dios ha hecho la parte que el hombre no puede hacer. La expiación, la salvación por fe, muriendo y cargando nuestros pecados en la cruz. Pero hay algo que el hombre debe de hacer, arrepentido. Y luego bautícese de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Había varios escalones que el hombre podía poner el pie, comenzando por arrepentimiento. Pero vamos a seguir, vamos a dar vuelta a la página, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, otra situación. Allí cuando estaban presos Pablo y Silas en la cárcel y oraban y cantaban a medianoche, y usted conoce la historia, Dios manda un terremoto y se caen las cadenas y se abren las prisiones y quedan libres los siervos de Dios. Entonces, ante este suceso en la cárcel, estaban en la cárcel de más adentro, la cárcel de alta seguridad, con los pies en el cepo, encadenados. Y viene la liberación, porque dice que la iglesia hacía oración sin cesar por Pablo y por Silas, los siervos del Señor, que habían caído presos por predicar el Evangelio. Pero la iglesia estaba en cadena de oración, orando por ellos. Y Dios manda un sacudón, un terremoto a la cárcel, se sacuden los cimientos, se caen las cadenas que estaban en los brazos de ellos, se abren las prisiones y ante este suceso el carcelero se quiere suicidar, se quiere acostar sobre su propia espada. Porque en el tiempo de Roma, cuando los carceleros se les escapaba un preso, lo pagaban con su vida. Por eso dice que cuando Pedro fue encarcelado, estaba atado a los carceleros. Estaba encadenado, había 2 carceleros encadenados
muñeca con muñeca al apóstol San Pedro. Y tenía 16 soldados para custodiarle. Amén, gloria a Dios. No, peor que un criminal en serie. Porque por predicar el evangelio tenía 16 custodias. 4 cuaterniones, dice. Cuaterniones eran 4. Había 4 de 4. Y 2 de ellos encadenados mano con mano. Es decir, que no había forma de escape. Sin embargo, también Pedro va a ser liberado por el poder de Dios. Un ángel va a visitar la prisión y lo va a liberar. Y Pedro se va a ir a donde estaban los hermanos reunidos orando. Ahí se va a presentar. ¿No? Libre. Y esto con Pablo y Silas es parecido. Se abren las prisiones y el carcelero, el que estaba a cargo, se quiere suicidar. Y Pablo en la oscuridad pega un grito y le dice, no te hagas nada, ninguno se escapó, todos estamos aquí. Porque si alguno se escapaba, él lo pagaba con su vida. Por eso se quería suicidar. El tema es que el carcelero, una vez que comprueba, ¿no es cierto?, que ninguno se había escapado, los invita a la casa. Van a compartir una cena. Y allí Pablo va a predicar para toda la familia del carcelero y se van a convertir. Y va a haber un bautismo, van a tener un grande culto, ¿no?, en la casa del carcelero. Pero miren el verso 30 de capítulo 16, dice que el carcelero, sacándolos afuera, le dice, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Nuevamente tenemos la pregunta, ¿qué debo de hacer? Para los que no le gusta esta posición de hacer. Acá este hombre sinceramente dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? No, él vio el poder de Dios allí, manifestado, ¿no? Una cosa extraordinaria, porque se abrieron todas las prisiones. Todas las puertas de seguridad de hierro se abrieron, se cayeron, se rompieron los cerrojos y se cayeron las cadenas. Entonces él ante este milagro, él, ¿no es cierto?, se convencen, porque lo había escuchado antes, cantar y alabar a Dios en la prisión. Dice que Pablo y Silas a medianoche oraban y cantaban y alababan al Señor. Entonces ahora él se convence de que hay un poder de Dios, de que hay algo sobrenatural, y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Nuevamente, había algo que este hombre podía hacer. Y se lo dicen los apóstoles. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No. Había algo que él podía hacer, como allá en el mensaje de Pedro al aire libre. Arrepiéntanse y bautícense. Y a este hombre había algo que él podía hacer. Cree en el Señor Jesucristo. Y va a haber salvación para ti y toda tu casa. Y dice que, bueno, esa misma noche le lavó los azotes, curó las heridas y se bautizó luego él y todo lo suyo. Y llevándola a su casa, puso la mesa y se gozó con toda su casa de que habían creído a Dios. Toda una familión ahí se convierten a Dios, todos creyentes, y tienen un gran culto y un gran bautismo. Pero nuevamente encontramos qué debo de hacer. ¿No? ¿Qué debo de hacer? Pero ahora, como yo digo siempre, ¿no?, el espíritu detrás de las palabras, ¿no? Porque tenemos otra situación de alguien que también pregunta qué debo de hacer. Vamos a dar lectura en los evangelios. Evangelio, gloria al nombre del Señor, de Mateo. Alabo el nombre del Señor. No, perdón, en el libro de Lucas, capítulo 18, verso 18. Un príncipe
Otro evangelio dice un joven rico vino, se postró delante del Señor, 18 de Lucas, y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Es casi la misma pregunta que encontramos en los otros pasajes. ¿Qué haremos? ¿Qué debo hacer? Y este pregunta lo mismo: ¿qué haré? Pero en otro espíritu, no en el espíritu correcto. Este era alguien que estaba acostumbrado a la ley, estaba acostumbrado a practicar y, ¿no es cierto?, hacer obras. Entonces, el espíritu de la pregunta es la misma, pero detrás de la pregunta hay otro espíritu. A este, el Señor le va a atrapar o le va a descubrir, ¿no?, el engaño de su posición cuando él pregunta: ¿qué tengo que hacer? Este sí. Este pensaba que podía ser salvo haciendo. Los otros no. Los otros eran sinceros y querían saber cómo alcanzar la salvación. Este no. Este tenía ya un esquema religioso. Entonces, cuando pregunta: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna?, el Señor primeramente le dice: ¿por qué me llama bueno? No hay ninguno bueno, sino solo Dios. Jesús no se considera bueno mientras que está en carne, porque la carne no tiene nada de bueno. Entonces él estaba en carne. No se considera bueno. Dice: bueno, hay solo uno, Dios. Y luego le va a decir: conoce los mandamientos, guárdalo. No hurtará, no dará falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Le menciona los mandamientos. ¿Qué va a decir este joven rico? Todo eso guardé desde mi juventud, porque era religioso, practicante de la ley, estricto, conservador de la ley. Entonces dice: yo guardé todo desde chico. Ahora el Señor le va a desenmascarar, le va a sacar esa cubierta religiosa, diciéndole: bueno, si quieres ser perfecto, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres, reparte, era muy rico, y sígueme. No, le dice: ¿quieres ser perfecto? Te está faltando una cosa. Si guardaste todo, desprendete de tu riqueza. No es que el Señor está en contra de la riqueza. De ninguna manera. Hay creyentes muy ricos que han servido a Dios y le han honrado a Dios en la Biblia. Lo que está es desenmascarando la hipocresía de este joven, que cuando hace la pregunta no era con el interés de la salvación, sino era con el interés de refugiarse detrás de sus obras. Y la salvación no es por obra, sino por fe. Entonces le dice: guarda los mandamientos. Yo guardé todo. Bueno, quieres ser perfecto, te falta solo una cosa: reparte tus bienes y sígueme. Y dice que se va triste. No está dispuesto a este desafío, ¿no? ¿Y qué demuestra esto? Por eso digo que el Señor le saca la careta, le descubre la hipocresía. Esto le descubre de que él nunca guardó los mandamientos. Que él dijo: guardé desde mi juventud. Mentira. Porque si él guardaba los mandamientos, el primero dice: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo, importante como el primero, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que guarda estos dos mandamientos guarda toda la ley. Cuando él se va triste, demuestra que no amaba a Dios sobre todas las cosas y con toda su fuerza y con toda su mente, porque está agarrado de su riqueza y no está dispuesto a desprenderse. Y tampoco guardaba el segundo mandamiento: reparte a los pobres.
Él no amaba al prójimo como a sí mismo. Porque dijo, pare. No, y no estuvo dispuesto a repartir los bienes. Lo que hace el Señor no es que va contra los bienes, no es que va contra la riqueza, va contra la hipocresía de aquellos que dicen, yo voy al cielo porque guardé los mandamientos. Los mandamientos no se pueden guardar. Los mandamientos son imposibles de guardar. Por eso vino Cristo. Por eso Cristo murió para ser nuestro Salvador. Si hubiera podido el hombre guardar los mandamientos, nunca hubiera habido una cruz. Dios hubiera dicho, guarden los mandamientos y entran en el cielo. Pero como ninguno puede guardar los mandamientos, hizo falta un Salvador. Hizo falta una expiación. Gloria al nombre del Señor. Pero vamos a otro punto. Vamos ahora. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 23 de Mateo. Entonces habló Jesús a la gente, verso 1. Y a su discípulo diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardalo y hacelo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dios no está en contra de hacer, está diciendo que hagamos. Lo que Dios está en contra de la hipocresía, los que dicen hacer y no hacen. ¿No? Que muchas veces tiene que ver con los religiosos. Pero el Señor dice lo que le mandan a guardar, lo que le mandan, son cosas buenas, hágalo. No, gloria al nombre del Señor. Pero vamos a otro punto. Vamos al libro de los Hechos, a la conversión de un hombre. Alabo el nombre del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 9. Cuando le aparece el Señor a Saulo, perseguidor de la iglesia, todos conocen la conversión de Saulo. Saulo, derribado en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, el verso 4, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí le dice, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es de dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Es la misma expresión que leímos en los otros casos. Pero acá hay un espíritu diferente detrás de esta pregunta que hace Saulo, derribado en tierra ante la presencia del Señor. Acá es una pregunta de entrega, es una pregunta de rendición. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo era la predicación de Pedro allá al aire libre? ¿Qué haremos, varones hermanos? Es como el carcelero cuando se libera a Pablo y Sila. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Es una pregunta de entrega, de rendición. ¿Qué debo hacer? No es la pregunta de justificación. ¿Qué tengo que hacer para entrar al cielo? No, como el joven rico. ¿Qué tengo que hacer para entrar a heredar el reino de los cielos? Acá era una pregunta de rendición. Hablaba con alguien, ¿no? Y yo le decía, no, si usted me invita a su casa, a un mediodía, una cena, yo entro a su casa si soy educado. No, pregunto, ¿dónde me siento? Si está la mesa servida y usted me invitó para compartir un almuerzo, una cena, yo no puedo ir a su casa y decir a mí me gusta comer en la cama. ¿Dónde está la habitación? Me meto arriba de su cama. ¿Me alcanza el plato? Mire, yo trabajé mucho en Brasil y en Brasil
tienen una costumbre media rara para esta parte del mundo. ¿No? En Brasil no usan mesa. Brasilero está la olla, agarra el cucharón, vienen con el plato todos los integrantes, toda la gente que está en la casa, le pone dentro del plato, los gurises van para el patio, la ama de casa agarra un sillón, el patrón se va para el otro rincón a mirar tele, y usted tiene que agarrar el plato en la falda y buscar un lugar. No ponen mesa, no ponen cubierto, no ponen un orden de, no sé si usted acostumbra, pero nosotros cuando vamos a almorzar, a cenar, ponemos la mesa. Los que criamos hijos, le enseñamos a usar los cubiertos, le enseñamos a usar el pan, la servilleta. Para eso tengo que poner una mesa. Pone la ensalada, pone los condimentos, pone la sal. No, usted acomoda, pone los vasos, la gaseosa, el jugo. No, y así, en esta parte del mundo, de esta parte del planeta, así nosotros almorzamos y cenamos. Pero en Brasil no hay mesa. Tal así que en algún lugar que yo estuve, y no tenemos mesa. ¿Y cómo se come? Y bueno, siéntese ahí donde usted quiera. Algunos se sientan en la cama, con el plato en el regazo y la cuchara en la mano. Y bueno, límpiese con la manga del saco, la boca. Y cuando tenga sed, levántese y agarre un jarro, agarre un vaso y cargue jugo. ¿Por qué? ¿No? Y entonces, si yo voy, ¿no?, a su casa y tengo la costumbre de comer en la cama, no puedo imponer en su casa y decir, discúlpeme, yo como en la cama. O a mí me gusta en la cama comer y mirar la tele. Préndame la tele. Tráigame acá el plato. Debe decir, ¿y este tipo de dónde salió? En mi casa. Y en mi casa yo pongo la mesa. Y si yo soy educado, digo dónde me siento. Y usted va a indicarme, siéntese acá, pastor. Y si voy a entrar al servicio, le digo, me indica dónde está el servicio, ¿puedo pasar? No voy a su casa a abrir la heladera. No sé si alguno tiene costumbre de ir a casa ajena. Yo ni en la casa de mis hijos abro la heladera. Pero es tu hijo. Pero le digo, ¿puedo abrir la heladera? ¿Tenés gaseosa? ¿Puedo tomar? ¿Tenés soda? ¿Puedo tomar? No voy, no soy dueño de su casa. Estoy de visita. ¿No? Y usted me indica a dónde me siento. No, usted es el dueño de casa. Y mis costumbres las dejo para mi casa. Entonces yo digo, alguien que viene, se agrega al camino del Señor, es lógico que pregunte, ¿qué debo de hacer? Es lógico que haga esta pregunta con humildad de corazón. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Gloria al Señor. ¿Qué hace falta que yo haga? Gloria al Señor. Como dijo Saulo, cuando dice el Señor, ¿qué tengo que hacer? Y no le dice el Señor lo que tiene que hacer. Porque como estaba teniendo un llamado especial, específico. Estaba siendo llamado para ser apóstol, nada menos. Enviado a los gentiles. Entonces, para que no se gloríe, el Señor le dice, vaya, entra a la ciudad en tal y tal lugar, quédate ahí, que se te dirá lo que conviene hacer. Podía haberle dicho lo que tenía que hacer, para que el Señor lo llamaba, qué quería que haga, pero para evitar la vanagloria, le dice, entra ya a la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Y para que no haya ni un motivo de gloria, ¿sabe qué hace el Señor? A los 3 días le manda un hermanito. Ni siquiera un pastor, ni siquiera un apóstol, ni siquiera un discípulo, un hermanito llamado Ananías. Que estaba orando y el Señor le dice, vaya allá y dile a Saulo lo que tiene que hacer.
Él se resistió porque sabía que era un perseguidor de la iglesia, un enemigo de los creyentes. Y dijo, ese hombre encarcela a los creyentes, los persigue, es un funcionario. Y Dios le tiene que convencer a Ananías para que Ananías obedezca. Le dice, me es instrumento escogido, vaya. Vaya, no, porque yo estoy en un proceso, le estoy llamando y finalmente Ananías va. No, a lo mejor esperaba que viniera el apóstol Pedro. A lo mejor esperaba que viniera Santiago o alguno de los discípulos y aparece este hermanito desconocido diciendo, Dios me reveló que yo tengo que venir acá. Y yo me resistí porque conocía el testimonio de ese hombre. Y él es el que termina orando por este funcionario. Estaba ciego, había perdido la vista cuando tuvo la experiencia con Cristo camino a Damasco. Se le escamaron los ojos y quedó 3 días y 3 noches ciego. Y ahora viene Ananías y le dice, Dios me mandó para que ore y reciba la vista y te explique lo que tenés que hacer. No mandó un ángel, porque imagínense, manda un ángel, no se sujeta más a nadie, porque dice, a mí me llamó el Señor en persona y a mí me habló y me reveló un ángel del cielo. Yo no obedezco a hombre, yo no me sujeto a hombre, ¿no? Dios me llamó, yo sirvo a Dios. Gloria a Dios, pero Dios estableció que los hombres ministren, no los ángeles del cielo, porque un ángel no conoce el pecado. Un ángel obediente nunca pecó, y si nunca pecó, nunca se arrepintió. ¿Cómo puede hablar de arrepentimiento quien nunca se arrepintió? Por eso no les he dado a los ángeles predicar el evangelio. Tienen que ser hombres redimidos. Hombres que han pecado y se han arrepentido de ese pecado y han sido perdonados, entonces pueden hablar del perdón. Gloria. Porque lo han experimentado los ángeles, nunca fueron perdonados porque no pecaron. Estoy hablando de los ángeles obedientes. Porque los desobedientes están condenados. No tienen ninguna posibilidad de redención los ángeles que desobedecieron. Pero los ángeles obedientes nunca pecaron, no saben lo que es el pecado. Y como no pecaron, no tienen que arrepentirse. Y como no se arrepienten, no conocen el perdón. Por eso Dios le encomienda a los hombres que han sido redimidos, que se arrepintieron y que fueron perdonados. Ananías había sido perdonado, podía hablar del perdón para Saulo y explicarle. Y Ananías le explica. Era lo que tenía que hacer de ahí en adelante. Y ora por él y lo bautiza. Entonces, Saulo de Tarso, que iba a convertirse en uno de los más importantes apóstoles, no, tuvo que entrar por la misma puerta que entré yo y que entró usted. A mí me enseñó y me predicó un hombre, me bautizó un hombre y me dijo lo que tenía que hacer un hombre de carne y hueso, no un ángel del cielo. Y ese es el mecanismo que Dios usa. Usa a los hombres para ministrarnos. Usa a los hombres para orar por nosotros. Usa a los hombres para bautizarnos y para enseñarnos las primeras cosas del evangelio. Oh, hombres de carne y hueso, gloria al Señor. Pero tenemos que tener la humildad de decir qué tengo que hacer. O como dijo Saulo, ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando el hombre, la mujer dice, ¿qué debo hacer? Es una persona convertida, es una persona que fue transformada, es una persona que tuvo un encuentro con Dios. Porque si no tiene un encuentro con Dios, nunca se va a disponer como se dispusieron esta gente, diciendo, ¿qué debo de hacer? No, una posición de entrega, una posición de humildad, una posición de estar dispuesto a que su vida cambie. Gloria al Señor. ¿Qué debo de hacer? Gloria para ser salvo. No por obra, pero sí en la disposición de entrega, de rendición. Y en el caso de Saulo, esto tiene
un peso importantísimo, porque él estaba acostumbrado a dar órdenes. Él era un funcionario de gobierno. Él encarcelaba a los cristianos y consentía, decretaba la muerte. Esteban muere cuando él está allí, con los pies, con la ropa de Esteban a sus pies. No, él da la orden para que Esteban sea ejecutado. Este era Saulo de Tarso. Entonces un hombre funcionario que incluso cuando el Señor le sale al encuentro, él iba en una cabalgadura con ejércitos que le acompañaban para encarcelar a cristianos, para torturar a cristianos. Y Dios le sale al encuentro y lo derriba de la cabalgadura, muerde el polvo y allá en el suelo dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Esto es rendición, entrega. Ese es el espíritu correcto que tiene que tener el creyente. ¿No? Un espíritu de entrega, un espíritu de rendición. Señor, ya no lucho. Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa dar patada contra el aguijón. Tomando la figura de los bueyes, ¿no? Que para que trabajaran en la colonia, en la chacra, el dueño, el que los comandaba, tenía un aguijón y con esa púa le clavaba por las nalgas al buey para que el buey obedezca, ¿no? Para que no se empaque. Y si el buey era, ¿no es cierto?, un chúcaro, el buey pateaba cuando el aguijón le puaba. Y si pateaba, se enterraba más el aguijón, ¿no? Era más dolor y más perjuicio. Si el buey obedecía, el dueño no tenía por qué aguijonearlo. Pero si lo aguijoneaba y respondía con una patada, el aguijón se le enterraba más profundo, sangraba más. Y el bruto aprendía. ¿No? Por el dolor aprenden. No, gloria al Señor. Dice que todas las bestias son domadas por el hombre. A veces con un freno, con un cabestro, le domina. Otras veces con las espuelas en caso de los jinetes que monta un caballo o con el látigo. En el caso de los bueyes, era la púa, que se utilizó hasta no hace mucho. Cuando transportan el ganado en esos camiones, los camioneros suelen tener una púa y cuando la vaca se tumba, la vaca se echa, ¿no? Y perjudica al resto de la carga. Entonces a través de la endija, de la baranda, el camionero le clava una púa a la vaca y lo obliga a pararse hasta que llega al matadero. No, pero no puede una vaca en el medio, en la carga del camión, acostarse, porque las otras vacas van a pasar por arriba y puede ser una matanza allí, no llegar a la carneada vivas. Entonces tiene una púa y le púa a través de las rejas del camión y el animal se levanta. De esa figura toma el Señor cuando le dice a Saulo, dura cosa es dar patada contra el aguijón. Ahí se rinde el hombre. Se rinde cuando dice, ¿qué quieres que haga? Gloria al Señor. Tenía que cambiar muchas cosas, tenía que adaptar muchas otras, tenía que cambiar la mentalidad, tenía que rendirse, tenía que rendir áreas de su vida. Y eso lo explica en esa pregunta, ¿qué quieres que haga? Qué lindo es poder rendirnos de esa manera al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Gloria al nombre del Señor. No como obra de justificación, sino como un espíritu de entrega y de rendición. Porque no podemos hacer nada para heredar el reino de los cielos. El príncipe se equivocó con la pregunta, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? No hay nada que podamos hacer. Pero sí hay algo que el hombre y la mujer puede hacer, rendirse, entregarse. Gloria al nombre del Señor. Hay gente que está 20 años en la iglesia y no se rinde. Gloria al nombre de Dios. Son como esos pibes en los colegios, ¿se acuerdan cuando peleábamos en el colegio? Le torcía el brazo, se le sentaba arriba de la cabeza, diciendo que se rinda, que la forma era pido.
¿Se acuerda? ¿O soy muy viejo para eso? ¿No? Porque cuando nos tenían apretados, nos torcían el brazo, decían, pido, pido, pido. No sé de dónde salió esa costumbre, pero te decía pido y le largaba. El pibe que le tenía, porque le derrotó, le venció, listo. Era lo que procuraban, la derrota. Y señales que estaba derrotado, pido, pido. ¿No? Y con el Señor es lo mismo. No, entréguese, ríndase. Deje que Dios haga la obra, gloria, ¿no? Y si tiene que levantar la mano y decir, pido, gloria. Y ahí le van a dejar de torcer el brazo. Alabado nombre de Dios. Dios te bendiga. No, gloria al Señor. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Gloria. Gloria a Dios. Alabado nombre del Señor. Y el Señor iba a mandar a alguien a explicarle. No era un ángel. No fue él en persona. Fue un humilde hermanito llamado Ananías. No, fíjese cómo tenía que vencer su orgullo. No, vencer su soberbia de autoridad, porque era una autoridad acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas. Él daba órdenes, un funcionario. Pero ahora tenía que disponerse a que le indicaran cómo seguir de acá en adelante. Gloria al Señor, y vaya que se rindió, gloria a Dios, ¿no? Porque Dios hizo un instrumento invaluable, que fue el apóstol San Pablo. Tenemos sus enseñanzas hasta el día de hoy. No, este hombre se entregó, se rindió, y le manda el Señor a predicar a los que no tenían promesa ni esperanza ninguna, a los gentiles. Porque la predicación estaba para el pueblo judío. El mismo Señor había dicho, yo vine a buscar las ovejas perdidas de Israel. Se lo dijo a la mujer samaritana. No había posibilidad para los gentiles. Era para Israel la salvación, el plan de Dios. Pero ahora Dios levanta a Pablo, a este Saulo, para predicar a esa gente, los gentiles. Que los mismos judíos, Pedro se resistió a predicarle. Y Pablo dice que le resiste a Pedro en la cara, porque Pedro se inclinó por los judíos. Los gentiles no tenían esperanza ninguna, los gentiles somos nosotros. Y Dios levanta a Pablo para predicar a los gentiles. ¿Con qué mensaje? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron le dio autoridad de ser hecho hijo de Dios. Esa es la esencia, ¿no? No le recibieron los suyos, pero a los que le reciben les da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y con esa consigna Pablo predica a los gentiles y abre iglesia entre los gentiles y misionera, hace obra misionera con los gentiles. Gloria al Señor, aún resistido por los mismos apóstoles que eran judíos. Alabo el nombre del Señor, pero para que Dios usara a Pablo en esta área, tenía que entregarse, tenía que rendirse, tenía que ponerse en las manos del Señor, tenía que estar dispuesto. ¿Qué quiere que haga? Ojalá Dios encuentre muchos hombres y mujeres que digan, Señor, ¿qué quiere que haga? Que vayan gente educada, que va a casa ajena y dice, ¿puedo pasar al baño? Gente educada que dice, hermano, ¿tiene un vaso de agua? Gente educada que dice, ¿dónde me siento? Siéntese acá, pastor. A mí me gusta sacarme los zapatos y poner la pata arriba de la mesa. Le cae un personaje de esto. ¿Quién le aguanta? No sé usted si le aguanta. Yo le doy un boleo. No importa quién sea. Así sea pastor, ¿no? Porque pues, por ahí se cree que porque es pastor y va a la casa de la oveja, se saca los zapatos, saca la media y pone la pata arriba de la mesa, entre los platos. No, porque yo me gusta descansar los pies, refrescarme los pies. ¿No? ¿Y usted se la aguanta? ¿Qué le parece, Orlando? ¿Se la aguanta? Ni que sea el hermano Sergio, el presidente, o quien sea, Marcelino. Pare un poquito, está en mi casa.
Haga eso, en su casa haga lo que usted quiera. Tiene que comer en calzones, dueño. Pero usted en mi casa no va a comer en calzones. Gloria, no va a andar por mi casa en calzones. Gloria al nombre del Señor, ¿me entiende? Y cuando nosotros llegamos a una iglesia, y vale esto, por algunos eventos del último tiempo, va a una iglesia, viene de otro lado. Le digo, observe, mire, examine cómo nos manejamos, cómo con la administración, cómo es la enseñanza, cómo es la doctrina, cómo hacemos los cultos, cómo recibimos los miembros. Examine, mire, observe. Si se siente cómodo o si está dispuesto, ¿no es cierto?, a ceder a algunos conceptos y adaptarse, bienvenido. Alabo el nombre del Señor. Yo tuve a mi hija ahora embarazada. Un mes, mi hija menor, tiene 40 y tantos años. Pero yo sigo siendo el dueño de casa. Y no importa que tenga 40, 50 años. Yo soy el dueño de casa y ella tiene que adaptarse. Yo no puedo adaptarme a ella. No sé la costumbre que tendrá ella en su casa. Es independiente, vive sola. Por ahí anda en calzones todo el día dentro de la casa, come así. Por ahí come en la cama. No, por ahí se levanta a las 11 de la mañana, no sé. Por ahí duerme la siesta, por ahí. Pero en casa, en mi casa. Pero tu hija, pero en mi casa, ni sea mi nieta, mi bisnieta, sea mi hija más amada, mi hijo más amado, en mi casa. Entonces tiene una persona educada, se adapta. Entonces cuando vas a la iglesia que vayan, tienes que adaptarte. Gloria a Dios, cada administración, cada pastorado, cada lugar tiene su forma de cantar, la forma de los himnos, la forma de los coritos, la forma de administrar los cultos, los horarios, las predicaciones, las enseñanzas, tiene su forma. Entonces usted está entrando, usted tiene que ajustarse. Porque no puede ir a reformar una iglesia, porque dice, no, a mí no me gusta así, yo no aprendí así. Yo tuve acá personaje. Venía y decía, no, porque en mi iglesia. ¿Y por qué saliste entonces de tu iglesia? ¿Por qué te quedaste en tu iglesia? No, pero en mi iglesia se hacía así. Bueno, anda a tu iglesia donde vos estabas, pero vos estás viniendo acá. No, pero yo la enseñanza que mi pastor... Andá con tu pastor y seguí practicando esa enseñanza. Hubo hombres que tuvimos acá que se fueron, que quería que nos pusiéramos velo, el trapito arriba de la cabeza, porque no, yo aprendí así. La mujer tiene que poner velo, está bien. Andá a ponerte velo allá donde vos estabas, acá no. Acá las hermanas dejan crecer el cabello y en lugar de velo les dan el cabello a la mujer. Entonces acá no usamos trapito. No, pero en mi iglesia, bueno, ¿y por qué no te quedaste allá? Estaría con el trapito. Pero no puede importar una enseñanza de otro lado, una forma. No, porque en nuestra iglesia cantábamos así. Lo lamento, acá cantamos así. Pero no me gusta la que dirige la música, la forma. Lo que hay, el día que Dios nos mande un maestro de música, le volamos a la Nancy y ponemos un maestro de música ahí. Pero ahora no tenemos maestro de música, entonces la tenemos a la Nancy. Pero no me gusta cómo predica Marcelino. Bueno, el día que venga un maestro de la palabra, Marcelino va de portero allá. Y ponemos un maestro de la palabra acá, ¿no? Hasta yo me voy de portero. ¿Sabe qué felicidad, no? Saludar a los hermanos, abrazar y sin compromiso allá. Levanto la mano y alabo a Dios cuando se predica. Gloria al Señor. Pero mientras que no hay, aguante. Sí, pero no me gusta la voz. Bueno, el día que tengamos un tenor, tengamos una tenora, alguien que vocaliza, que aprendió vocalización, ese día le colocamos en la música y gloria a Dios. Pero mientras que no hay, yo empecé las iglesias con los chicos que tocaban los panderos. Parecía un ruido de tapa de olla cuando va a protestar ahí en Plaza de Mayo, ¿no? Un ruidazo hacían los gurises, porque ni sabían tocar el pandero.
Y la madre le compra y taca, taca, taca. Pero no había otra cosa. No teníamos guitarra, no teníamos música y había que alabar a Dios. Entonces ponemos los pibes ahí que hagan un poco de ruido para acompañar los coros y meta para adelante. Pero viene alguno que dice, no, eso yo, donde yo estaba, no es así, eso no. ¿Por qué no te quedaste donde estaba? Gloria al Señor. Viene a mi casa, bueno, ¿qué hizo hermana? Estofado, a mí no me gusta el estofado. Bueno, andate a comer un pancho allá en el kiosco. Acá hay estofado. Y si es educado, da gracias a Dios y come. Gloria al nombre del Señor. Ahora si es un maleducado, dice, no, eso yo no como. Gloria al Señor. A mí no me gusta. Bueno, gloria al Señor. En tu casa come lo que te gusta. Pero vos estás de visita. Y yo cuando tenía mis gurises que eran chicos, teníamos conferencia antes de ir de visita. Y la conferencia era, ustedes van, se sientan, no piden nada si no le dan, si no le ofrecen no repiten, y se tragan lo que le ponen. Estaban amenazados de muerte. ¿No? Y los pibes iban y así se sonaran de hambre, no estaban por pedir. Hoy los pibes abren la heladera, se entran a la cena, bajan, comen, pelan, mascan un poco, dejan la mitad. No, porque no tienen educación. Nosotros decíamos, usted se sienta, no se meta a la pieza. Si va al baño, pida permiso. Usted se sienta al lado de mamá, al lado de papá, y no agarre si no le ofrecen. Y ahí estaban, duritos. Y eran 4. Ni estaban por pedir. Porque esta casa ajena, no está su casa. Ahora va a estar en su casa, bueno, agarra una galleta, va a comer en el patio, no importa. Gloria al Señor, pero cuando está en casa ajena, te tiene un respeto. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ponemos de pie en esta noche, gloria al nombre del Señor. ¿Qué tengo que hacer? Gloria al nombre del Señor. Qué linda pregunta, qué maravillosa pregunta, qué rara pregunta que pocas veces en lo largo de mi ministerio escuché. Pocas veces a lo largo de mi carrera escuché. Hermano, ¿qué tengo que hacer? Ah, qué lindo. Alabo el nombre del Señor, ¿no? Porque ahí podemos explicarle, ahí podemos compartirle la palabra del Señor, ahí podemos compartir las enseñanzas para que Dios lo bendiga. Gloria al Señor. Hermano, me va mal económicamente, ¿qué tengo que hacer? Gloria a Dios. Qué maravilla. Hermano, empieza a apartar tu diezmo para el Señor. Gloria, no, y Dios te va a prosperar, Dios no te va a dejar faltar. Gloria al Señor. Alabo el nombre del Señor. Hermano, tengo problemas en mi matrimonio, ¿qué tengo que hacer? Qué maravilla, ¿no? Cuando preguntamos qué tengo que hacer. Hay cosas que podemos hacer. Hay cosas que si las hacemos, cambia. Hay un resultado, cambia la situación de nuestra vida, de los conflictos que a veces llevamos. Pero tenemos que tener la humildad. No, a veces no tenemos la humildad de preguntar. Pregunte, ¿qué tengo que hacer? Alabo el nombre del Señor. Dios te bendiga. ¿Cuánto alaban a Dios en esta tarde? Dios te bendiga. Vamos a orar al Señor y vamos a decir como Saulo de Tarso. ¿Qué debo hacer, Señor? Gloria. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y el Señor te va a explicar. Gloria. Con detalle. Gloria al nombre del Señor. Sacándote toda la duda. Gloria. Porque el Señor no es Dios de confusión. Nos confundimos cuando no tenemos la humildad de que el Señor nos diga cómo quiere que vaya nuestra vida adelante, cómo quiere que seamos bendecidos. Dios te bendiga en esta noche. Vamos a orar al Señor. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Amén, hermano, en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te alabo. Te bendigo en esta noche y te doy gracias. Compartido la palabra, Señor, con tu pueblo.
Amado Dios, ahora, Señor, como aquellos hombres en la antigüedad que estuvieron, Señor, dispuestos, entregados, rendidos, para que tú, Señor, le guiara sus pasos en la fe, amado Señor, y ellos alcanzaran, Señor, tu perfecta, agradable y buena voluntad. Amado Señor, bendice a los hermanos que hoy han compartido este culto. Señor, que tengamos esa disposición de humildad de corazón para saber esos misterios de la palabra, esos secretos para alcanzar bendición, prosperidad, Señor, y adaptarnos en la buena y agradable voluntad de Dios. Padre mío, bendice tu pueblo ahora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Mira aquel que está pasando, Señor, una necesidad. Abre las puertas de bendición para su vida. Indícale el camino que debe de andar. Dice tu palabra, yo fijaré mis ojos sobre ti y te indicaré el camino en que debes de andar. Gracias, Padre, porque tú nos guías, Señor, en ese camino bueno. Padre mío, te doy gracias en esta noche, encomendando ahora la salida, el regreso. Lleva guardado a cada uno de los hermanos hasta su hogar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.